Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es día 10 de diciembre de 2025 y esto es Asturias al Día, el programa que produce RPA y que se emite también por la televisión pública del Principado de Asturias, por TPA. Vamos a hablar de agroganadería, vamos a hablar de la nueva ejecutiva de COAG que se estrenaba hace unas cuantas semanas. Tenemos muchos temas que tocar en este ámbito relacionado con una de las principales entidades agrarias de Asturias. La segunda parte para la música. Después de 20 años funcionando, Escama la Rede, el grupo que lidera nuestro compañero en los deportes en tiempo añadido, Miguel Fernandi Burilo, van a estrenar un disco libro para celebrar estas 2 décadas de trayectoria, Escama la Rede. Y finalizaremos con más música, en este caso música tradicional, porque el gobierno de Asturias entama Nandecha col Concello la Gaita les xornades de la música tradicional asturiana, escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita. En realidad, ya comenzaban el pasado lunes, tienen mañana la segunda jornada, que será la que remate esta actividad. Todo ello en los próximos minutos de radio y de tele, aquí en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de Asturias al Día. David Pérez Naya es desde hace unas semanas nuevo secretario de COAG en Asturias. Releva en el cargo a Mercedes Cruzado, que hace 16 años era la primera mujer de España en encabezar autonómicamente una organización agraria de las dimensiones de COAG. La propia Cruzado sigue formando parte de una ejecutiva que, por cierto, tiene mayoría de mujeres. Desde aquí te agradecemos, Mercedes, que nos hayas atendido siempre muy amablemente, con una disposición absoluta a pesar de tus responsabilidades laborales, también al frente del sindicato en los informativos, por ejemplo, de RPA, también ATPA. David Pérez Naya es ganadero que tiene su explotación en Mieres, concretamente en Turón, titular de una explotación de vacuno de carne ecológica, es también productor de queso de Urbiés. Además, representa a los ganaderos de Mieres en el Puerto Pinos, ya saben, enclavado en terreno leonés, propiedad de Mieres desde hace casi un siglo, desde 1926, siempre hay polémica con esa zona, y dirige además Pérez Naya la Junta Ganadera de Mieres. Tenemos también con nosotros, David, muy buenas, que no te saludaba. Muy buenos días. Tenemos también con nosotros a Francisco Pérez Puchal. Puchal es productor de Faves, miembro de la nueva ejecutiva de COAG Asturias. Puchal, muy buenas. Buenos días. Muchísimas gracias a los dos por acudir a esta llamada. Mira, cuando lo estábamos organizando, nosotros tenemos los horarios que tenemos, pero nosotros también. Y los animales y lo que es la actividad agroganadera tiene unos horarios que no se pueden aplazar. No, son horarios de todos los días y además que, bueno, los animales tienen que comer, comen por la mañana y comen a la noche. Eso no se puede desatender. Claro, y para organizarse, para poder venir en directo aquí a este programa, que lo hacemos en Sisión, uno viene desde Turón, el otro desde Les Regueres, la cuestión es que hay que organizarse y hay que agradecerles especialmente la presencia en esta jornada. A ver, ¿qué tal las primeras semanas en el cargo? Bueno, los dos conocíais lo que es la actividad vamos a decir, asociativa, sindical, como lo queramos llamar dentro del ámbito agroganadero, pero bueno, dar el pasín al frente y ahora ser, en el caso de David, el nuevo secretario general de COAG, impone. Sí, impone, sí. Nada, estos días pues todavía pues un poco de adaptación. A ver, yo es verdad que llevaba tiempo, pues bueno, acompañando a Mercedes, haciendo alguna reunión, pero bueno, un segundo plano y es verdad que no tenía la responsabilidad de que, por ejemplo, pues permitite el lujo de decir algo que no vas a estar tan pendiente a la gente de lo que digas o no. Ahora eso sí que pesa un poco, pero bueno, adaptándome y vamos, y no me queda otra pues que tirar para adelante.
Bueno, pues bien, una actividad que ya conocías y que ahora la adoptas desde un punto de vista un pelín diferente al frente de la Secretaría. Puchal, ¿tú algo parecido? Bueno, yo llevo relativamente poco en COAG, creo que va para 3 años o 2 años y algo. Yo me afilié a COAG porque lo consideré en su momento, y lo considero en su momento, un sindicato líder y serio. Vengo del mundo de la política y del mundo asociativo, y donde más vi mis valores democráticos y de referencia fue en COAG. Sí, en su momento David me convidó a acompañarle en esta aventura y la verdad que sin ninguna queja. Vamos poco a poco, la responsabilidad y el marrón lo tiene él, evidentemente. Yo aquí vengo de escudero nada más, pero sí. Bueno, tú estás en representación en la ejecutiva del sector productor de faba. Efectivamente, sí. Bueno, yo me dedico a la faba y a los asturcones, fundamentalmente. Tengo pequeños cultivos más, pero fundamentalmente a los asturcones y a la faba, sí, ahí en las regueras. Y sois los dos profesionales del sector. Sí. ATPs, esa palabra que tanto os cuesta aquí en Asturias a los consejeros y a la consejería, que pues verdaderamente somos ATPs. A ver, ¿qué significa ATP? A título principal. Ah, bien, vale. Que somos los que escaseamos. Sí, y los que hay que cuidar y los que hay que también, bueno, pues dejar constancia de sus reivindicaciones. Al fin y al cabo, para eso estáis hoy aquí. A la Consejería de Medio Rural, y comenzamos, si queréis, por lo más ganadero, ampliaba el veto al mercado nacional de ganado de la Pola Siero para sus actividades habituales hasta el lunes de la semana que viene, hasta el día 15 de diciembre, a consecuencia de la dermatosis nodular contagiosa. De todas formas, se va a permitir la venta en el mercado de la Pola de vacas, de toros, de bueyes de más de un año que lleven, eso sí, en Asturias desde antes del 22 de octubre. Recordamos que esa fue la fecha, el 22 de octubre, en la que comenzaron a aplicarse medidas extraordinarias contra esta enfermedad, contra la DNC, la dermatosis nodular contagiosa. ¿Consideráis que se está gestionando bien este asunto? Había habido protestas tanto porque no se tomaban medidas como porque se tomaban medidas demasiado contundentes. Bueno, sí que hubo protestas. A ver, claro, todo lo que nos venga de medidas que tenemos que aplicar como ganaderos, que supone para nosotros pérdidas económicas, pues bueno, cuesta la verdad. En esto, vimos que en Barcelona parece que funcionó. Aquí, con las medidas que se tomaron, bueno, pues parece que no nos llegó la enfermedad. Y en Cataluña, y es verdad que, bueno, que parece un poco que funcionó. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, que estamos en una época que, como dicen los expertos veterinarios, vamos al frío. Esto se transmite lo llamamos nosotros por mosquitos, entonces, bueno, vamos para una época que puede ser que esté tranquilo. Cuando venga la primavera, veremos a ver si esto se quedó solo en Cataluña o nos afectará. Y a ver si en verdad las medidas que se toman funcionan. Claro, ¿cómo os arregláis? Tú eres productor de carne de vacuno. ¿Cómo os arregláis a la hora de vender? Por ejemplo, los hiatos, que es muy habitual venderlos rápidamente. Bueno, lo que llamamos, pasteros menores de un año, eso sí que se pueden ir a la Pola. Yo en mi caso cebo. Entonces, bueno, yo yo remato, en la explotación cebo, pero claro, hubo gente pues que estos meses no pudieron tener ventas. Y en vacuno mayor, pues también, ahora que empezó a funcionar los lunes en Pola Siero. Esperemos que poco a poco vaya abriendo y volver otra vez al mercado como estaba, porque esto, si sigue así la situación, pues lo que pasa, que ya nos pasó en otros momentos. Esto tiene el problema de que la caída de precios. Ahora de momento no afectó mucho. Si sigue así, pues llegará a afectarnos en precios. Estamos en un momento bastante dulce en precios. Entonces, bueno, preocupación es máxima y esperemos que se levanten las restricciones y poder seguir funcionando como hasta ahora. Lo de poner un cargadero, que era algo que también reclamaban los criadores para poder vender lo más rápido posible, pero hacerlo también con todas las garantías, ¿eso ha funcionado? Sí, bueno, en la medida que se hizo, sí. A ver, sí que hubo menos movimiento, pero bueno, sí, hubo que adoptar las medidas que hubo que adoptar y
y vamos, por esa parte yo creo que funcionó este tema. Y es verdad que fueron unos meses, ahora parece que se va a levantar, entonces bueno, no fue que se prolongara en el tiempo y en verdad no afectó muchísimo al sector. Esperemos a ver que esto, pues a ver cuando en la primavera, si no nos afecta, que si afecta, ahí es verdad donde empezarán los problemas. Claro. Dermatosis nodular, tuberculosis, hablando de mosquitos, la enfermedad del mosquito, la enfermedad hemorrágica epizootica. ¿Qué propone COAG respecto a las campañas de vacunación y al saneamiento ganadero? Los que no conocemos de forma directa cómo trabajáis, esto nos suena pues a enfermedades y a quejas habituales, pero entiendo que es un problema gordísimo. Sí, claro, sí. Además vemos que estos últimos años que cada vez, vamos una enfermedad por año. No, y es verdad que no son nuevas, estas enfermedades ya estaban, pero no habían afectado aquí. No sabemos si, bueno, pues dicen que mucho el movimiento de gente, la globalización, el tránsito de gente, que puede ser que lo tenga, el calentamiento también creemos que puede ser que influye para estas enfermedades. Y proponer, pues tomar medidas y sobre todo investigación. Y es lo que estamos pidiendo siempre. Y es lo que llevamos pidiendo, por ejemplo, en relación al saneamiento, a la tuberculosis, que se investigue, que saquen pruebas más efectivas, que no podemos estar como estamos hasta ahora, que cada vez que vienen a sanear parece que se nos cae el cielo encima, o sea, que se nos hunde tal, porque no sabe, son pruebas que creemos que no son las efectivas que tienen que ser. Se tenía que investigar más y tener pruebas más efectivas. Vacunación, pedimos también que se investigue vacunas más efectivas para contra la hemorrágica, contra la nodular. Y es verdad que la nodular sí que hay una vacuna, pero una vacuna que si nos, por ejemplo, nos afectaría y tuviésemos que vacunar toda la campaña ganadera, pues habría que cerrar fronteras porque nos dejarían de comprar animales de otros países porque consideran que la vacuna, pues bueno, que estar vacunados, que no quieren, es una vacuna que llaman viva, quiere decir que se mete el virus en los animales, entonces consideran que esos animales tienen el virus y hay países, terceros países que vendemos que no lo quieren, entonces necesitamos que se impliquen más los gobiernos y que se investigue más. Vale. Ay, perdón. Sí, no, cuando quieras. Y no hace falta ni que pidáis perdón, intervenir los dos cuando queráis. Y bueno, yo no me dedico al ganado vacuno, pero uno de los primeros problemas por vecinos, por compañeros, es que lo que necesitan es una cierta estabilidad. No puede ser que un productor esté permanentemente con la espalda abierta porque no sabe lo que le va a venir, cómo le va a venir, si da un positivo, de unos positivos que muchas veces son cuestionables o no son muy certeros, y enfrentarte a un vaciado. A ver, lo de vaciado, para que nuestros oyentes y espectadores lo sepan, es que cuando hay un positivo haya que matar a todas las reses de esa explotación, aunque no estén directamente infectadas. Claro, efectivamente. Sí. Y eso, si lo extrapoláramos a cualquier otro sector, a cualquier otro negocio, no sé, a un taller, es como si se te dobla una llave inglesa, entonces tienes que vaciar todo el taller, dejas las paredes y tienes que estar sin trabajar un montón de meses y volver a comprarlo todo, porque no sabes si se dobló porque vino mal, porque le hicieron mal o porque le tocó. ¿Vale? Es un poco exagerarlo, pero para que la gente de fuera lo pueda entender un poco. Y quedas vendido. Todo el trabajo de años o te queda en nada. Tienes que empezar a cero si puedes. Claro. Sí, puedes, claro. Que hay que poder también, ¿eh? Por claro. Mucho que haya seguridad, hay que poder. O sea, la gente, yo no sé si es muy consciente a nivel de inversiones el inicio de una actividad agraria lo que implica, porque parece que poco más que es que tienes un prado ahí y te dedicas a ver crecer las flores. Aquí hay unos ingresos previos, aparte ya de formación y profesionalización, hay unos ingresos previos que de cara a tener que volver a ejecutarlos o alguien que no venga del campo, a día de hoy... Mira, hablamos de eso si queréis, porque también era otro de los temas que tenía apuntados. El que no venga de familia de casería, vamos a decirlo así, y quiera ponerse a producir tanto en ganadería como en agro, la cosa no está fácil. No es fácil. Pero bueno, a ver, de todas maneras yo sí que animo a la gente. A la gente joven sobre todo que se incorpore. No es fácil, no. Y sobre todo si no vienes de una familia, pues que tengas por lo menos, como digo yo, un poco el camino ya hecho. 4 prados, un tractor o una tierra o poco más eso. Sí que es difícil. Y además, más difícil viendo pues con las ayudas que tenemos, que vamos, saquen ayudas y anuncien que miren, y tanto se anuncia relevo generacional y
toda esta historia que estamos oyendo todos los días, saquen ayudas y después queda la gente fuera y vamos, y no hay dinero para pagar, y después te les ves y les desees para cobrar esas ayudas. Entonces, bueno, pues hoy hay una parte que a nosotros que como organización agraria que tenemos que estar reivindicándolo todos los días, pero que es problema de la consejería, que no hace bien las políticas que tiene que hacer. Sí, claro. Habían alegado que se habían aumentado las ayudas, pero hubo polémica la semana pasada porque muchos de los que reclamaban estas ayudas de incorporación finalmente se quedaron sin ellas porque se agotó la partida. Pucha. Efectivamente, y luego además hay un problema que es que no se contempla desde la administración muchas veces el campo asturiano como algo homogéneo. Y no tiene desde luego nada que ver el cultivo de la manzana de sidra con criar ganado vacuno, por ejemplo, y no tiene nada que ver un productor de cabrales con un productor de luanco. Las condiciones orográficas, de clima y todo son totalmente distintas. La formación es totalmente distinta. Los tiempos para sacar una rentabilidad, los tiempos de producción, etcétera, es todo distinto. Lo que no puede haber es que haya una política general de incorporación. Ya no hablo ni de las cantidades económicas que se van a aportar, sino de los propios tiempos, los propios plazos, cuando la actividad es tan diversa. Luego hay muy poca investigación, muy poca formación para otras alternativas, que me parece muy bien. Bueno, yo planto faves, la más tradicional que mi cultivo creo que no puede ser en Asturias, eso o me dedico al manzano de sidra. Pero sí que debería haber líneas de investigación, de formación por el propio Principado, apoyándonos en el Serida, que tenemos un servicio de investigación, tanto en el Serida como en la Universidad de Oviedo, que son muy punteros y son muy buenos. Que nos den otras alternativas. Yo siempre pongo el ejemplo del kiwi. Hace unas décadas, a quien le digas que vas a plantar kiwi en Asturias, te van a llamar loco. O sea, ¿a dónde vas? ¿No? Y ahora resulta que tenemos los mejores kiwis del mundo. Claro, pues igual hacía falta buscar otras alternativas, sobre todo de cara al cambio climático y a los nuevos retos que nos tenemos que enfrentar. Incluso aguacate, ya hay algo por ahí por ejemplo, que se está poniendo, sí. La semana pasada estaban sentados donde estáis vosotros ahora, precisamente, miembros del Serida y de la IGP Faba Asturiana, hablando de la secuenciación del genoma de la faba y lo que esto podía suponer a la hora de conocer mejor esta especie, este producto, la variedad sobre todo de granja andecha, pero también estaban investigando ya la verdina, bueno, haciendo un proceso importante científico para conseguir una semilla que sea lo mejor posible para las enfermedades. Por cierto, Puchal, tú de eso evidentemente sabes mucho como productor. No hemos cerrado todavía la campaña, pero ¿cómo la estás viendo? No tan mala, por lo menos como el año pasado. Bueno, es que claro, en comparación con el año pasado, cualquier cosa es bueno. Claro. Es que eso tenemos que entenderlo. Vinimos de unos años muy malos. Hace 2 años tuvimos una sequía muy fuerte, mucho peor que la de este año, muy muy fuerte, y además nos pilló a todos un poco con el pie cambiado. Yo personalmente, por ejemplo, no estaba preparado de cara a las fincas y el sistema de explotación que tenía de cara a una sequía, como sí estuve este año, aparte de que, aunque no lo parezca, hubo menos. Y el año pasado tuvimos un problema con la antragnosis, que vino una raza de antragnosis que encima no es la endémica que solíamos tener en Asturias. Que ya la mancha, ¿no? Sí, la famosa mancha negra, vale, la mancha. Correcto. Y se cargó, depende de las valoraciones, pero entre un 60 y un 80% de la producción. Una producción que ya por sí misma es muy pequeña. O sea, si lo pensamos, los datos de la IGP están ahí, se actualizan creo que es cada 3 meses, se cuelgan permanentemente en la web y lo puede ver cualquiera. Si no te quiero mentir, el año pasado se certificaron 69 toneladas, creo que fueron. Que 69 toneladas certificados de primera, se produjo más, pero certificados 69 toneladas. Pues para que os hagáis una idea, claro, si tú una comida con la familia gastas 2 kilos o 1,5 kilos de fabas, pues 69.000 kilos dan para lo que dan. Y somos 1 millón y pico de asturianos, más los que vienen de fuera. Sí, nada. La verdad, entonces, son cifras que vamos, que tenía que dar vergüenza a mismo de la consejería estar escuchando estas cifras, porque tenía una comunidad como Asturias, que tenemos por... ¿quién no viene aquí? Hables con cualquiera de fuera... Viene la gente aquí a comer fabada asturiana. La faba y no se apuesta por los agricultores. Son auténticos euros lo que los hombres estos y mujeres que queden con la producción de faves. Aquí después de unos años yo creo que tendrán que anunciar, tanto que anuncien Asturias Paraíso Natural, cuando me va a comer faves hay que deciros la verdad. Venís a comer fabada marroquí o fabada boliviana. Boliviana. Claro, porque vamos, la producción que tenemos, eso se tenía que empezar a trabajar sobre ello, pero
pero ya, y vale para que gente nueva que se incorpore, haciéndolo atractivo y dando ayudas a quien hay que dar y tirando por lo que es nuestro de aquí. Interésame lo que acabas de decir, Puchal, el tema de instalar riego, porque no estabas preparado para la seca hace 2 años, ahora ya lo estás. Sí, pero yo no instalé riego, ¿vale? ¿Cómo dices? Claro, es que, bueno, respondiendo a que no te respondí, la campaña tiene muy buena pinta. Va a ser una fava más pequeña, al haber más escasez hídrica, el grano no engorda tanto, entonces va a ser el calibre más pequeño. Habrá que ver lo que se puede certificar como primera o segunda, pero bueno, tiene muy buena pinta. La fava que está saliendo es una fava muy limpia, muy buena de sabor en general, con muy buena calidad. Vamos a cuando se acabe de certificar todo. Yo no veo, según mi sistema de explotación, no veo rentable, es que de hecho no lo veo ni útil establecer un sistema de riego por goteo por la propia orografía de mis fincas y porque con la rotación de cultivos ese material tendría que modificarlo para cambiarlo a otra finca, con lo que perdería material, se destrozaría, no compensa. Yo riego de una manera muy precaria o muy primitiva, que yo le engancho al tractor una cuba con 2 canales a cada lado con la distancia de los riegos, y lo que voy es en primera, poquito a poquito, dejando que vaya inundando, pasando entre las calles. ¿Me lleva muchísimo tiempo? Muchísimo. Para 3 hectáreas me lleva muchísimo tiempo. Madre mía. Ahí entra la rentabilidad de las explotaciones, ahí por eso son las ayudas y donde había que apostar y ayudas fuertes, porque lo que está contando Pacho es que, vamos, aquí en Asturias esto no hay Almería, claro. Esto no hay que hacerlo pues como ganadería y como tal. Aquí hay que tirar de métodos tradicionales muchas veces. De hecho, aquí yo me gustaría destapar, o quitar el velo sobre el tema de las ayudas. Porque muchas veces hay la idea de que es que los agricultores ganaderos vivimos de las ayudas, no sé, mirando para el cielo. Realmente lo que la gente tiene que entender, aparte de la importancia de lo que implica tener una soberanía alimentaria y tener una producción propia y mantener unos valores genéticos y una calidad alimentaria, hay que entender que con el sistema capitalista de producción actual, tal y como está la libre competencia y los mercados, si la gente quiere fava asturiana, quiere sidra con manzana Asturias o quiere ternera asturiana, por dar 3 ejemplos, tendrían que pagarlo a precio de caviar. Que a mí, amigo productor, me parece estupendo, pero igual la gente cuando se nos echa encima por lo que pedimos tiene que plantearse a qué precio estás pagando las cosas. Porque igual yo ahora mismo no me doy cuenta cuánto está un kilo de ternera, por ejemplo. Pues el filete rondará los 20 euros. Claro, pero si este hombre tiene que poner los costes verdaderos de producción y el valor sobre ese producto, como tendrías en cualquier otro sector, igual nos metemos en 70, en 80, en 100. Claro, hay que entender si la población está dispuesta a pagarlo. Si se lo explicas a la población, igual ya no cobramos tantas subvenciones. Porque que nadie se haga aquí el cuento a la buena pipa, que las subvenciones llegan cuando llegan, con unos condicionantes en muchos casos muy leoninos, con unas condiciones que se te cae el alma a los pies, pero si no, no te quedan otra, y pagan tarde y mal. Tarde mal y como bueno, no voy a decirlo de nunca, pero tarde mal. Bueno, tarde mal y en algunos casos y nunca. ¿Qué pasa con la IGP de fava asturiana? Lo digo porque es de las más grandes de Asturias en cuanto a... No, perdón, estaba confundiendo lo de la más grande de Asturias, la ternera, no, que eso lo tocamos después. Lo de la fava asturiana, lo que decía, está en manos de una gestora, la denominación geográfica, la identificación geográfica protegida, que eso significa IGP, decidía la Consejería de Medio Rural hace unos días, después de que no se presentaran candidaturas a las elecciones para renovar el Consejo Regulador que desde hace 5 años presidía Sergio Suárez, un productor de Coaña. Tú mismo, Puchal, formas parte de la gestora con otros 3 compañeros, pero es que encabezabas la única candidatura presentada por la parte del censo de productores. Efectivamente, el problema que tiene el GP, tiene un sistema electoral. No voy a entrar a explicarlo mucho porque es que es muy complicado, porque no viene por un sistema de doble censo. Por un lado están los productores, por otro los envasadores. Y tiene que fue el problema que hubo, tiene unas bases electorales un poco confusas, porque habla de censos. Todos nosotros los productores presentamos una lista, pero los envasadores no se presentó ninguna lista. Entonces, en un principio, el Principado entendió que debería prolongarse la vida de la ejecutiva anterior, o bien meter una gestora. Nosotros, o los productores de la lista en la que iba yo, en la que cabezaba yo y que por tanto represento, entendimos que no se podía anular nuestro derecho a la representación y al ejercicio de la actividad electoral porque alguien no se presentara.
no tenía mucho sentido. Bueno, tuvimos ahí una serie de debates con la consejería y al final lo que se creó fue esta nueva gestora a fin de evitar esos problemas, de modificar las bases electorales para que sean más claras y mucho más ágiles y más fáciles, y de momento trabajar este año. Es una gestora, se publicó en el BOPA hace 10 días, creo que fue, y precisamente hoy hacemos el acto de toma de posesión y de confirmación de la gestora, con una duración máxima de 1 año para solucionar el tema electoral y entre medias pues afrontar todos los retos y toda la actividad propia de la IGP. Vale, porque hay que aclarar que una cosa son productores y otra cosa son envasadores. ¿Hay productores envasadores? Hay productores que solo son productores y hay productores envasadores. Envasador comercializador. Es por una cuestión de si puedes envasar tu propio producto bajo tu propia marca o directamente tienes que vender a envasadores. Bueno, es una segmentación del sector que viene más casi basándose en la actividad propiamente económica principal, viene más, es una cuestión de para poder organizar el trabajo y las certificaciones, asegurarse la trazabilidad del producto, la calidad del producto y que es producto asturiano. O sea, está bien planteado así que se divida la actividad, ¿eh? Interpreto que el beneficio económico de vuestro trabajo se consigue produciendo y envasando, o ya complica mucho el trabajo. Depende mucho del volumen que tengas, del tipo de clientes que tengas, de la propia actividad, cómo la enfoques tú, cómo quieras enfocar la actividad comercializadora. Si tú, por ejemplo, no te quieres meter en quilombos de andar haciendo tu marca, envasa, vende, y prefieres tener una producción grande y vendérselo a uno de los envasadores que está en el sector, depende mucho del nivel de producción que tengas, del volumen que tengas y cómo gestiones tu propia actividad. ¿No? Claro, ni mejor ni peor, vaya. Pasa un poco pues como con la carne. Hay gente que distribuye y envasa ellos mismos, y yo, por ejemplo, pues vendes a grandes empresas. Sí, yo creo que hay un poco, pues sí, también sí, por mismo. Esa parte creo que lo que dices que está bien planteado. Vale, eso en cuanto a la IGP de la fava. Decía yo antes, la IGP de la ternera asturiana, que sí, es la más grande de Asturias, con más de 6.000 asociados. Sucede algo similar. Hubo un enfrentamiento entre el Consejo Regulador saliente y el Principado debido al nombramiento por parte de la Administración Autonómica de una gestora que fue rechazada por esa junta directiva anterior. Todo acabó en los tribunales. Finalmente se impuso la decisión del propio Consejo Regulador, que optó por mantener el control de la IGP ternera asturiana hasta celebrar nuevas elecciones. Bueno, estas se fueron hace prácticamente un mes, el 22 de noviembre, por parte de los ganaderos Luis Fernando Martínez Barbón, por parte de los elaboradores Benfer. ¿Se ha cerrado la crisis? Voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que no se ha cerrado. No, yo sé por parte de, bueno, yo creo que por parte de productores que no hay algo de descontento por cómo se gestionó todo esto y en verdad, a ver, también hay que decir que lleva un poco tiempo y a ver cómo lo enfocan. A ver. Estamos un poco a la espera de esto y, verdad, lleva muy poco tiempo, entonces tampoco podemos pronunciarnos mucho, pero bueno, yo sé que hay algo de descontento con cómo se gestionó todo esto. Entonces, vale. Bueno, a ver cómo va funcionando esta nueva IGP. Más problemas, ¿eh? Luego vamos a hablar también de cosas positivas. Problemas siempre pero, muchos. Sí. En lo que es la producción agroganadera, siempre hay problemas cuando depende sobre todo también de circunstancias meteorológicas, principalmente la actividad. Miel, los apicultores advierten de que están al límite, de que el sector no aguanta más, otro año nefasto para la producción y lo mismo, que apenas hay ayudas. No, claro, sí, nada, pues vemos que aquí se destinan muchas ayudas y es verdad, lo más importante que tenemos pues era ahora mismo leche y carne. Pero claro, por eso desde nuestra organización, desde Coag Asturias, pedimos más implicación y más para sectores que no tienen tanto, que no hay tantos productores, en este caso apicultores. Los apicultores parece que están dejados de todo esto. Claro, aquí en Asturias son productores pequeños. Entonces, claro, las ayudas que vienen como siempre, con lo que nos pasa a nosotros con la carne o la leche o la fava, vienen para grandes extensiones, grandes explotaciones. Aquí hay que adaptarlo.
hay que adaptarlo y hay que darles más ayuda y más investigación. Tenemos un problema aquí grandísimo por decimos uno, que yo no soy experto en apicultura, pero la velutina. Hay una invasión aquí, se necesita más investigación y algo para poder eliminar esto. Ahora pensemos que está a cuenta de los apicultores en muchos concejos, porque no está unificado la manera de actuar entre los concejos. Yo sé que hay municipios que actúan de una manera, por ejemplo, con protección civil, otros municipios lo tienen con otra gente, y hablando con ellos me dicen que hay descoordinación de lo que tiene que ser de la consejería. Tenía que haber una actuación fuerte sobre eso, pero eso es que lo vemos que está pasando con todo. Entonces, y el caso de las abejas de la apicultura creo que es un tema mucho más delicado porque nos afecta a todos. Claro. Porque tienen dentro de la naturaleza tienen unas funciones que da igual que yo plante faves, que tengas vacas, que como no hay abejas, nos vamos todos de paseo. Y sí que es verdad que a nivel administrativo están totalmente abandonados. No existe, no pasa nada. Un poco lo que dice mi compañero, como son pocos y son producciones muy pequeñas, bueno, ahí están y... Estamos hablando de unos 1.500 profesionales dados de alta en Asturias que tienen unos 30.000 colmenares, una media de 20 por persona. Algunos atenderán muchos más, algunos mucho menos, pero claro, lo que decís son producciones en comparación con lo que puede haber en otros lugares con orografía y climatología diferente, producciones muy pequeñas, y eso conlleva dificultades siempre a la hora de que se puedan también percibir ayudas. ¿Qué sistema se podría adoptar para que estas ayudas llegaran rápido y en forma? Bueno, pues lo primero hay que separar de lo cómo vienen las ayudas. Hay que hacer un planteamiento aquí que ya no vale por la extensión, por la explotación, lo grande que sea o no. Y después, ayudas directas al productor, que es lo que nos falta. Ayudas directas al apicultor. Y ayudas directas pues para paliar las enfermedades que tienen, para combatir por ejemplo, lo que hablaba antes, la velutina. Y más ayuda por parte y más implicación por parte de la consejería. Y tenemos lo que hablamos antes, tenemos un SERIDA que lleva muchos años funcionando y vamos, más dinero en investigación. Y yo diría más flexibilidad cuando recibes las ayudas, más flexibilidad tanto en los plazos como en la ejecución de las mismas y sobre todo un pronto pago. Porque muchas veces vemos en las noticias, no, se va a pagar, el Principado va a pagar, el Principado paga cuando paga. Bueno, voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? El Principado asegura que este año se aportan 76.000 euros en estos profesionales apicultores, en función del número de colmenares que tenga cada uno. Recibirían desde 87 el que menos a unos 2.500 el que más. En anteriores ediciones el reparto total había sido de 55.000 euros. Medio Rural acaba de asegurar que la entrega se adelanta este año para hacerla efectiva a lo largo de este mes de diciembre. Ya lo veremos. Ya lo veremos. También se anunció aquí para atrás y se anunció que íbamos a cobrar la PAC en tiempo y forma y vamos a ver. Y somos los últimos de España. Somos los últimos de los últimos. Y esto con pinta de no cambiar. Nosotros el año pasado en les Faves recibimos la ayuda por la antracnosis. Se prometió hace un año, en diciembre precisamente, a principios de diciembre, se prometió que como muy tarde íbamos a recibirla, iba a ser efectiva en el primer trimestre del 2025 y tendría que calcularlo, creo que lo cobramos en junio o en mayo. Después de pelearlo, cuando ya llevamos los productores avisando meses antes de que esta campaña iba a ser un desastre. Entonces, cuando paguen, claro, lo veremos. Sí, nada, tarde y mal. Pasa también con lo de los incendios. Están les ayudas sin cobrar, que prometieron que parece ser que es a la hora de los incendios sin cobrar. Lo de la hemorrágica se anunció estos días. Yo no sé si es que nos ven ya en plan que vamos, que no sé ya qué tendremos que hacer, y anuncien las medidas después de un día para otro. Y todavía nos acusa el consejero, algunas organizaciones, pero que no sea la nuestra, de tener poco rigor. Vamos a ver, poco rigor, ¿no? Lo que necesitamos es tener una estabilidad y una tranquilidad los productores. Y estar trabajando y no estar pendientes vamos a ver, de cuándo les ayudes que son necesarias. Porque lo que hablaba antes, Payo, o sea, esas ayudas no es que nos lo den a nosotros, es que esas ayudas nos lo dan a como digo yo, a todo el mundo.
al que está comprando un filete de carne o está comprando un kilo de fave, está recibiendo esa ayuda, pero que esa ayuda viene directamente a nosotros para que podamos producir a un precio asequible. Y estamos a final de año y estamos con empezando a cobrar algo de la PAC y nada, y todos los años estamos así. Hablábamos al principio de las enfermedades que preocupaban, sobre todo en el sector del vacuno. Estamos ahora mismo en plena crisis por la peste porcina. Afortunadamente no ha llegado a Asturias. Ahí en Cataluña la preocupación es máxima. Hay incluso acordonamientos de zonas muy extensas con más de 90 municipios afectados. ¿Hay temor a que pueda llegar aquí? Aquí la producción de gochu en grandes granjas es prácticamente residual, pero bueno, ahí sigue habiendo mucha producción más pequeña. Sí, claro, claro. Sí. A ver, parece que también, como la novedad, no sé si Cataluña hace las cosas, yo, bueno, no lo sé. No llegó, pero puede ser que ellos, con los productores, pues claro, dicen que tienen mucho miedo de que llegue. Y es verdad que aquí no somos una región, grandes productores de porcino, pero sí tenemos explotaciones. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos una especie, una raza autóctona como el gochu asturcelta. Claro, pues si llega esta enfermedad aquí a Asturias, pues corre mucho riesgo de extinción esa raza. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hablando con el presidente de la asociación, con Moisés, pues me comentó, aparte de la preocupación que tienen, que vamos, son muy pocos productores y lo que hablábamos antes, si entra la enfermedad en una explotación se produce a un vacío sanitario. Como son tan pocos, como nos venga aquí la enfermedad 4 o 5 vacíos sanitarios, ya estamos en riesgo de extinción. Claro. Y no solamente por la cantidad de ejemplares, sino por la mejora genética. Porque hemos conseguido a lo largo de unas cuantas décadas estabilizar el número, por ejemplo, de ejemplares de gochu asturcelta, pero mejorar la raza también, ¿no? En el caso de un vaciado, se acaba con todo. La riqueza genética la pierdes, la variabilidad. Son además razas, me da igual que sea la cabra vermella, que la salda, son razas que llevamos unos 40-50 años recuperando, poblaciones muy endogámicas, porque evidentemente al recuperar las razas tienes que tirar con lo que tienes, que ante cualquier tipo de vicisitud de estas es tirar 50-60 años de trabajo a la basura, todo el dinero que se hizo y la práctica desaparición efectiva de estas razas. Dices tú que tenemos poca producción de cerdo en Asturias, entre comillas, porque se sigue todavía criando mucho en casa y se sigue produciendo mucho en casa. No sé si tenemos mucha o poca, pero lo que está claro es que sin cerdo no comemos. O sea, precisamente en Asturias no tendremos grandes explotaciones, pero es la base de la dieta de todos nosotros. De la pavada. Y el bocadillo chorizo de los guajes. O sea, es mucho más importante que eso. Y hay un problema, lo que te digo, de viabilidad genética. Sí que es verdad que últimamente nos están acosando un montón de enfermedades y patologías que ya existiendo nos parecían un poco externas, por la razón que sea, ya sea por el cambio climático, por las circunstancias, por el flujo de animales, por lo que sea, pero hay que entender que todas estas cosas ponen en peligro el campo, y si no es por ponernos flores, pero si nosotros desaparecemos, yo sintiéndolo mucho, desaparece la civilización como la entendemos, porque la civilización, aparte es una cuestión cultural y de evolución, también depende mucho de lo que comes, y si nosotros no estamos, comeréis piedras. Somos ese olvidado, el sector primario. Algo así teméis con los asturcones, porque bueno, tú aparte de productor de faves, tienes también... Asturcones somos pocos criadores, va muy bien la raza, se está recuperando mucho, hay mucha variedad, hay muchos ejemplares, pero no tantos como para sobrevivir a un golpe de este tipo. Antes fuera de micro comentábamos que entre los 70 los 80, si no me equivoco, fue la última vez que hubo peste equina en España, pero puede venir, o sea, no es descartable. Si viniera así, ¿qué pasaría? Pues como empieza a haber vaciados sanitarios en las caballerías de asturcones, quedaremos sin ejemplares. Luego, en general, el ganado equino, los asturcones por defecto, pero ganado equino en Asturias es uno también de los grandes olvidados del sector, a nivel de PAC, a nivel de subvenciones y a nivel de la atención por parte del Principado. No tiene mucho sentido que estén gastando dinero en promocionar una raza cuando luego no lo equiparas a las vacas nodrizas
o por ejemplo como este año que Con COAG el- se con posicionó el baremo. y lo trabajó mucho con el baremo de daños. Sí. Entre que lo pagas tarde, pagas mal y tienes que certificar que me lo vas Sí, a pagar. que eso teniendo porque, suerte que te claro, certifique, que- que es uno de los problemas que tenemos aquí, que claro no se que si certifica no es lobo, todo lo- yo no lo cobro. Claro. Y me vas a pagar una miseria por debajo del valor del mercado, que esto ya metió escritos y ya intervino con la consejería, no tiene sentido. O sea, no puedes estar gastando millonadas en promoción en ir a Madrid a poner 4 carteles cuando luego a la hora de la verdad a los animales y a los productores nos tienes al borde de lo que pueda pasar, ya sea de la climatología, de la fauna o de lo que pase. No tiene ningún sentido. Llevamos casi 40 minutos hablando y no habíamos metido el tema de los daños del yobu. Sí. No, bueno, nada. A ver, esto del campo podríamos estar todo el día perfectamente hablando de los problemas. Tema que tenemos. yobu, lo acabáis de decir, el tema de baremación de daños era una de las preocupaciones especiales que teníais en COAG en los últimos meses. Hay que dejar claro para nuestros oyentes y espectadores que hay que denunciar el daño supuestamente a través de la acción del lobo, digo supuestamente porque hasta que no se compruebe que es así, no se recibe una indemnización por la pérdida Sí. de esa res. Ujú. Sí, claro, a ver, vemos que hay un plan de gestión y vamos, llevamos muchos años pidiendo que se ejecuten los planes completos. Este año pues volvemos a lo de para atrás, tiene pinta de que no se va a ejecutar, porque al mes que estamos, dio les cifras el otro día el consejero, ya bajo casi una presión de parte nuestra y da cifras siempre con ejemplares extraídos, con tal, y vemos que estamos casi ya más a la mitad de la campaña y que no va ni por la mitad, creemos que no se cumplirá. Tema muy importante y que nos pasa en muchas zonas de Asturias. No se está certificando todo lo que se tenía que certificar. Hay muchos problemas porque cuando vemos que tenemos en una zona que están muriendo animales, los animales no se mueren solos. Entonces, si ahí no se está certificando, la consejería no actúa. Y es un problema que tenemos. Hay que certificar todo y bien, en la zona que sea. El lobo se está expandiendo y ya creo que abarca el 100% del territorio en Asturias. Y cada año que pase, pues va a haber más, porque se reproducen. Vamos, esto no son cuestiones, esto es así, y cada año se van a reproducir más. Entonces, muy importante, y pedimos, que llevamos tiempo pidiendo a la consejería, mucho rigor en esto, cosa que el consejero nos decía este día a nosotros, y que se certifiquen todos los animales que sean por daños de la fauna, tanto que sea de lobo como de oso, o como, por ejemplo, pues el jabalí en el tema de los praos o que puedes tener. Bueno, o los perros silvestrados. Yo no tengo culpa de si fue un perro silvestrado y me mató 2 potros. Yo concretamente en este tema soy un rara avis dentro del mundo ganadero porque no tengo nada en contra del lobo a priori. Me refiero, no quiero que se extermine el lobo. No, es un ni problema porque, nosotros nunca pedimos, pero que vamos. la gente desde fuera, Vamos, ya sí, están los ganaderos pidiendo que da- se los carguen da- todos. da esa sensación, sí, No estamos pidiendo esos. El problema es que tampoco tenemos que mantenerlos nosotros. Claro, yo como ganadero, si a mí el Principado me certifica todos los daños, me los paga en plazo, me los paga el precio que me tiene que pagar y no solo del animal, sino del lucro cesante, a ver, que rescatamos con no sé cuántos miles de millones de euros a los bancos porque lo hicieron mal, que a nosotros nos paguen el valor del producto, no me parece tampoco nada descabellado. Entonces sería todo mucho más fácil. Tenemos que entender que la presión que tenemos nosotros de la fauna salvaje en Asturias no se vivió nunca. Por lo que dice mi compañero, o sea, ya hay lobos en total. En la playa del Banco, sí, cualquier sí, día, ¿sabes? Sí. Tenemos oso, yo nunca recordé en mi familia ni jamás que existiera oso en las regueras. Y ahora por lo visto ya tenemos oso en las regueras. Que las regueras, que yo vivo a 18 kilómetros del centro de Avilés y a 20 de Oviedo. Bueno, me parece perfecto, yo no quiero que maten a ningún animal, no tengo en contra de lo que la gente piensa, los agricultores y los ganaderos vivimos en el medio rural porque estamos enamorados del medio rural y somos los primeros que lo queremos cuidar. Ni somos los responsables de los incendios, ni queremos cargarnos nada. Pero queremos tener una vida digna y que se respete nuestro trabajo. Que si fuera en otro sector, a todos nos parecería muy normal. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto entenderlo. Sí, y otra cosa de eso, si el lobo, el oso y la fauna salvaje llegó hasta nuestros días, hoy no se extinguió, fue gracias a los ganaderos y agricultores. Eso está claro, porque antes no se regulaba y nosotros nos regulábamos y llegaron a nuestros días. Que no diga nadie, piense nadie que estamos en ningún momento en contra, queremos extinguir cualquier especie. No, lo que tenemos
que es que convivir, pero convivir en unas condiciones que sean para nosotros, que somos quienes producimos los alimentos para que la gente coma, favorables a nosotros. Vale, más propuestas por parte de COAG, porque tú, David Pérez Naya, el nuevo secretario general de COAG en Asturias, vas a comparecer dentro de nada, de un poco más de una hora, Sí. en la Junta General del Principado respecto del presupuesto de autonómico de 2026. Ya saben ustedes que si todo sale bien, el 29 de este mes de diciembre podríamos tener aprobadas esas nuevas cuentas. Una de las propuestas que vas a lanzar es que se promocione la creación de un banco de embriones. ¿En qué sentido? Bueno, pues lo que llevamos hablando ahora de los asturcones, del gochu celta, pues ¿qué se necesita en Asturias? Tenemos mucha raza autóctona, vermella, la salda. ¿Qué se necesita? Pues necesitamos técnicos que para hacer un banco de embriones, para tener una reserva de embriones. Y ahí se lo pedimos y lo queremos que lo tengan en el Serida. Desde el gochu asturcelta lleven pidiéndolo desde el 23. ¿Qué pasa? Que ahora vemos que nos puede afectar esta enfermedad y vemos el problema que no podemos tener. Una cosa de lo que voy a hablar hoy en la Junta y que voy a pedir. Los técnicos que hay que buscaron están en Murcia. No, pues nosotros tenemos mucha raza autóctona y tenemos que tener aquí en Asturias, pero o sea, es que tenía que ser ya. Tenemos que tener una reserva de embriones de todas las razas para, si viene una enfermedad, poder preservar estas razas que tenemos. Y eso, para mi entender, creo que urge. Era uno de los temas que se tocaba precisamente en el informativo de esta mañana de Asturias Hoy, primera edición, con Mamen, con Carmen Oliván, con la directora del Serida, la puesta en marcha de ese tipo de investigaciones y de ese banco para el Asturcón también fundamental, Puchal. Para todo. Sí, ya los soviéticos en los años 50 hacían bancos de semillas y bancos genéticos para evitar este tipo de cosas. Pues que en el 2025 tengamos que plantearlos aquí. Dos que no somos nada, pues se supone que hay unos técnicos y hay unos políticos que en principio deberían estar más preparados y en principio deberían saber más que nosotros, si salieran de Oviedo, pues se lo planteen ellos lo que hay que hacer. Sí que es verdad que muchos de los fallos que hay aquí es que no hay conocimiento por parte de la administración del sector. Muchas veces hacen copia y pegas de tanto de las subvenciones como de las leyes sin escuchar al sector, sin preguntar, con una soberbia brutal y sin conocer. Es como si yo me pongo ahora a hacer un plano de una instalación nuclear. Pues la liamos. Pues esto es lo mismo. Claro. Si no sabes... Otra cosa que llevamos también pidiendo, que se nos escuche y se nos atienda más a los que verdaderamente producimos, a los profesionales del campo. Las últimas elecciones agrarias, las primeras en 23 años, arrojan unos datos muy claros. URA, Unión Rural Asturiana, conseguía casi la mitad de los votos, con mucha diferencia la organización más votada. Entra USAGA en ese Consejo Agrario, COAG, vosotros, y UCA, os mantenéis en cuanto a la representación. ASAJA, la tercera entidad tradicional del sector en Asturias y en España, no tiene ya representación en ese consejo por no haber alcanzado el mínimo del 10% de los votos. Decías antes, Puchal, que COAG representaba tu idea, no solamente agroganadera, sino también, entiendo, social, política. ¿En qué situación queda el campo asturiano? ¿Se ha derechizado? No, o sea, es que yo creo que... Politizado últimamente, perdona que te tal, se está politizando el sector agrario y las organizaciones agrarias. Y nosotros... Yo quiero decirlo muy claro, lo dije el día del Congreso, yo soy apolítico, yo no soy político. Yo soy un ganadero que por circunstancias estoy defendiendo el sector y defiendo lo que hago yo, quitando la política. Pactaré, hablaré con cualquier partido político. Yo no entiendo de siglas en esto. El sector primario tenía que estar fuera de todo conflicto político, de este populismo, de todo. Y es verdad que venimos de unas elecciones agrarias y padecimos un dato para que entendáis un poco. Se llevan muchos años sin celebrar. Se celebraron, había mucha prisa por celebrar las elecciones, se celebraron en 2 meses. Bueno, pues esas elecciones eran para un consejo agrario aquí, que nadie se olvide, esas elecciones fueron para un congreso agrario. Pues llevamos desde que se celebraron y todavía no se convocó el consejo agrario. Tanta prisa que había y no se celebró el consejo agrario. Esto
Yo, a ver, llevo poco tiempo, pero me está costando entender ¿Quién lo tiene la que convocar? situación. Pues la consejería tiene que convocar el consejo horario. Si había tanta prisa, había tanto eso, ¿por qué no se convoca ya el consejo horario? Viendo los problemas que estamos teniendo del verano de selecciones ahora, todas las enfermedades que estamos teniendo, ¿por qué no se dan prisa en eso? ¿Qué había por celebrar las elecciones de esa manera tan rápido? Que me parece muy bien. Y yo voy a ser el primero que dentro y la fecha, vamos a ver. Fecha cuando va por el verano estamos todos, por ejemplo en mi caso, andamos todos como se dice aquí, a la hierba. Claro. Vamos, bueno, eso ya está, ya pasó. Yo a mí, como digo yo empecé va 15 días. Dentro de 4 años volveremos a pedir elecciones agrarias, como tiene que ser y como se tiene que convocar. Pero vamos, las elecciones eran por el Consejo, para una representatividad del Consejo Horario. Y cada organización que sacó la representación, tiene la misma representación del Consejo Horario. Da igual que haya sacado más votos o menos. Tenemos un vocal todos. Esa era la intención. Y no se está convocando el Consejo Horario, pues habrá que pedir explicaciones por esto. Puchal. Yo, siguiendo un poco lo que dice David, creo que no es tanto de ponerse a la derecha o a la izquierda. A ver, permíteme, no quiero faltar a nadie, pero es una perspectiva muy urbanita del conflicto en el campo. Por supuesto. Lo que hay en el campo ahora mismo, más hay un populismo y una demagogia muy grande por parte de cierta gente, ¿vale? Y creo que es lo que hay, no es una cuestión de izquierda o derecha, porque es un debate que ojalá pudiéramos dedicarnos a debatir sobre si tomar los medios de producción o si el liberalismo es mucho mejor. Pero nuestros problemas son tan inmediatos y el campo está en una situación tan crítica que no estamos debatiendo eso. No hay izquierdas o derechas en el campo. Estamos debatiendo si sobrevivimos o si seguimos para adelante. Hay gente que se sumó a un carro demagógico y a un carro populista que es complicado de gestionar, con unos valores y una forma de actuar que personalmente a mí no me encajan, pero no creo que haya un debate de izquierda o derecha. Sobre el tema de las elecciones, se convocaron en la peor época del año para cualquier profesional de cualquier sector primario. Era necesario convocarlas, pero yo creo que la propia consejería debería hacer un ejercicio, todos deberíamos, todas las asociaciones que sacamos representación y las que no, pero sobre todo la consejería. ¿Cómo es que convocaste unas elecciones que eran tan importantes y conseguiste una participación del 20, 30? 6.000 que estaban llevados a votar, que también quedaron gente fuera, Hubo mucha polémica con los censos. Claro, es que quedaron gente fuera. De esos 6.000 apenas votaron 2.000 y... 2.100 creo que 2.100. Te hablo de las cifras, me bailan un poco. Eso pero no se analizó profundamente desde la consejería. Claro. Si fuéramos una comunidad de vecinos, probablemente la elección del presidente de la comunidad de vecinos habría quedado desierta porque no llegas al quórum. Entonces igual tiene que plantearse un poco cuál es el nivel y cuáles son los problemas que hay en el campo, o cómo se organizó o cómo se convocó, pero sí que es verdad que yo personalmente desde la consejería no percibí ningún tipo de autocrítica ni pronunciamiento. Y lo que dice un poco David, tanta prisa corría, que no dudo que corra prisa porque hay mucho a lo que enfrentarse. Pero ¿a qué estamos esperando? O lo convocamos por salir en los titulares, lo convocamos por dar salida a cierta gente, lo convocamos por sencillamente sacar noticias y parecer que hacemos algo. No lo sé, pero evidentemente no se está haciendo nada, no se está trabajando. Puede llamar también la atención que no solamente se haya estado 23 años sin convocar, en teoría tiene que ser cada 4, Pues sí. sino que además, independientemente del resultado de las elecciones, si se llega a un mínimo del 10%, se tiene un representante. O sea, tiene la misma representatividad el que saca el 11 como el que saca el 47. Sí, o como o si saca uno el 11 y el otro el 89, la representación es la misma. Sí, digo porque esos son datos exactos. Claro, y un poco eso está así porque, por lo que hablamos, quedó mucha gente sin ir a votar. Yo, como representante en el Consejo Horario, a los que no votaron los vas a representar también. Entonces, por eso hay un poco este sistema. O sea, no hay que el que haya más votado represente a todos, no, representamos todos en el Consejo Agrario a todos los ganaderos y ganaderas y agricultores y agricultoras en Asturias, los que fueron a votar y los que no, porque las medidas o lo que le adoptemos en el Consejo Agrario va a afectar a todo el campo asturiano. Urge muchísimo, porque cambiando un poco de tema, tenemos una media de las explotaciones en Asturias de casi 60 años. No tenemos relevo generacional. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años?
Si esto no se afronta ya, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Que no vamos a... No, o sea, aquí no va a quedar nadie. Vamos a ser 4 productores pequeños, 4 ganaderos y de faves ya no digo 4, y 2 agricultores. Y 2 agricultores. Porque la media está ahí, la media está ahí. Sí, no hay relevo. Si del campo se puede vivir, ¿eh? Tampoco queremos ser especialmente dramáticos. Del campo se puede vivir, pero hay que cambiar muchas cosas y hay que afrontar problemas de extremada urgencia. Yo lo comento muchas veces, lo que hay en el campo asturiano, a día de hoy no, ya lleva muchas décadas, lo que pasa es que es algo muy selequino, muy suave, va poco a poco, es una reconversión. Con la parte negativa que nosotros no somos el sector primario no está unido, es un sector muy difuso, con una dispersión geográfica muy grande y no tenemos esa percepción que podían tener los mineros o los siderúrgicos en los años 80. Pero al final hay una reconversión que nos van desmontando poco a poco. No hay relevo generacional, la incorporación es muy complicada, pues un poco lo que hablamos todo. Hay muchos retos a los que enfrentarse, muy poco apoyo real de las instituciones. No sé si por negligencia o por intención, pero van acabando con el campo. Que no van a poder con nosotros es muy probable. Yo me pienso morir en el pueblo. Sí, o sea, lo tomo más claro que el agua. O sea, tiraré y ya creo que esto que sea la actividad que tenga hasta que me jubile. Pues estamos hablando con la nueva ejecutiva de COAG, representada por su secretario general, David Pérez Naya. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y con Pachu, con Francisco Pérez Puchal, productor de faves, también ganadero de Asturcón, miembro de esta nueva ejecutiva. Gracias a los dos. A vosotros. Gracias a vosotros. De esta manera finalizamos la primera parte de la Asturias al Día de este miércoles. ¿Que 20 años no es nada? O sí, 20 años, 20, que celebren ya Escama la Rede, este grupo de música, este sábado 13 de aviento a las 7 de la tarde en la Librería Matadero 1 en Ubieu. El acto de presentación de trabajo nuevo de Escama la Rede, una charla de presentación donde van a participar también los miembros del grupo y donde va a estar la primera vez disponible al público el disco libro 20 años. Miguel Fernández Burilo, compañero de los deportes de tiempo añadido aquí en RPA, cantante de Escama la Rede. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacio? Muy buenas. Bienvenido a casa. Gracias. Y un placer volver verte en persona y que podamos hablar de 20 años. Sí. ¿Quién te lo iba a decir? Sí, la verdad es que, en realidad el grupo son casi 22. Lo que pasa que esto ya algo es un poco, entonces descontamos lo del COVID y ya salen 20, ¿no? Pero cuando a finales del 2003 hicimos los primeros ensayos y a principios del 2004 los primeros conciertos, si nos dicen que vamos a seguir aquí, yo digo de verdad que no lo creemos, pero bueno, debe ser que somos muy testerones y que algo faríamos bien para que la xente siga preguntando por Escama y diendo conciertos de Escama, que bueno, quitamos con más canes, más barriga y más barba. Y peor voz. Sí, peor voz y per detrás a veces menos pelo, pero bien, aquí seguimos. Bueno, tú y yo tenemos la broma de que soy los Mili Vanilli de la escena musical asturiana. Llevamos con esa broma personal. Muchos años. Pero bueno, no, y todo real, aunque sí. parezca que no, y todo real. Yo podía ser cantante si no fuera por la voz, pero sí, lo que te ha grabado hoy es nuestro. Sí. Estás al frente del grupo como cantante. Eduardo Fernández a la guitarra, Fonsu Sánchez al baixo, José Ángel Rodríguez, yo a la batería, Fer Ortiz a la trompeta y Fabián Díaz al trombón y Xandru Vega a la gaita. ¿Cambió mucho la formación en esos 20 años? Sí, hubo cambios. Del primer día quedamos 3 personas, queda Edu, queda yo y quedo yo. Mira, yo Xandru pensé que también estaba al principio. No. Entamó Quique con nosotros a la gaita, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando entraron Fonsu, Fer y Xandru, que entraron casi que a la vez, debió ser en el 2008, y después la última incorporación que fue Fabián, que fue un refuerzo, no fue un cambio en el grupo, sino fue meter un metal más. Fabián el primer concierto ya lo dio en 2013 con nosotros en Bretaña. Entonces, bueno, la banda sí que está bastante estabilizada, tuvimos esos cambios y después de entrar Fabián a los años salió Suárez, que ya era, primero fue bajista, luego después guitarrista, pero sí que ahí decidimos no hacer ningún cambio en el grupo y quedar, en vez de ser 8, ser 7, que a veces facilita un poco las cosas para ensayar y estas cosas.
Pero sí, quedamos 3 personas del primer día, pero ya te digo que la banda totalmente estable desde 2008, 2009, que entraron aquellas 3 personas al grupo. Claro, empatar la vida familiar, la vida laboral, porque ningún vive da fechu de esto, con los ensayos y con los conciertos, tiene que ser abegoso. Sí, la única persona que vive de la música en el grupo es Fabián, pero evidentemente non vive de escama. Tienen les sos aventures musicales, pero el resto, claro, o sea, yo por falar en primer persona, yo trabajo los fines de semana, yo tengo que andar haciendo ahí, ya no sé con lo faigo a esta edad, antes ya era más fácil acabar de madrugada y ir a narrar un partido al día siguiente, ¿no? Pero hay gente que trabaja a turnos, casi que todos los miembros del grupo tenemos fíos, entonces bueno, y complicado, pero bueno, cuando te presta y cuando sabes las limitaciones, y en ese aspecto ya prácticamente desde que nacimos ya sabemos que no íbamos a vivir de esto, probablemente por el estilo de música que tenemos, pero que tampoco era una pretensión el estar todos los fines de semana por la carretera, y después bueno, pues asumimos las limitaciones horarias o temporales de la gente del grupo, y entonces bueno, pues estamos haciendo pues eso, los 10, 12, 14 conciertos al año, nadie corre detrás de nosotros para sacar material discográfico nuevo, y quita el ejemplo porque el último disco físico fue de 2014. Entonces, bueno, Avante se llamó. sí, y después asumiendo que vivimos en un país muy pequeñín, con una escena que ye la que ye, y que tampoco te puedes plantar a tocar todos los fines de semana cuando lleves 22 años casi en los escenarios, porque aburres a todo el mundo. Entonces, bueno, pues vamos donde podemos ir a tocar, cuando podemos salir fuera de Asturias hacémoslo con mucha gana, pero bueno, sabiendo las limitaciones que podemos tener como banda, ¿no? Bueno, y dais un pasiquín más con esos 20 años y es la primera vez que autogestionáis. Sí. Cuéntame. ¿Cómo te echamos de menos, La Guañaz? Sí. Bueno, estamos muy agradecidos. La Guañaz era el sello discográfico de Xune Lipe. Sí, estamos muy agradecidos a Xune y a la gente de La Guañaz, porque bueno, desde el primer día apostaron por nosotros. Llevábamos muy poco en los escenarios y ya vinieron a falar con nosotros, y bueno, los 4 discos anteriores salieron con ellos, pero bueno, un poco los tiempos también cambian, ¿no? Pa todo, y dijimos, bueno, pues para los 20 años de escama, aunque son casi 22, vamos a sacar un disco por los medios nuestros, ¿no? Y joder, qué abegoso fue, la verdad. Y sacar un vinilo. Sí, un vinilo. Y que no sabes lo bien que vives en casa de papá y mamá hasta que te independices, suel dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esto entamó va casi algo más de 2 años. Y tenemos los ritmos que tenemos, somos un grupo que toma un determin way y cámbialo mañana. Esto iba a ser un libro que iba a venir acompañado de un CD, y al final, a mitad del camino, dijimos, si ya no hay donde meter un CD, ¿por qué no sacamos un vinilo, no? Que ahora parece que está de moda, y bueno, yo creo que para celebrar los 20 años que fuese algo especial, nunca sacáramos nada en vinilo. Entonces, bueno, pues acaba saliendo un vinilo, acaba los plazos en Esfabri, que son interminables, porque te manden copias que tienes que sentir para ver si está bien, da ahí el preste, luego tarda 3 meses en llegar. Bueno, el diseño del libreto fue aquello, la obra del Escorial, quedó muy guay, tenemos que darles gracias a Alfonso Zapico de A Sangre Estudio Gráfico por todo el trabajo que hizo, pero todo larguísimo. Y mira, la semana pasada ya llegó todo, no había tiempo material para ponerse a organizar un concierto, porque no sabíamos muy bien cuándo iba a llegar todo el material, y bueno, ya teníamos prefalado con la gente de Matadero 1, podemos hacer una charla de presentación, de sacar los discos a la venta ese día, porque otra cosa y después la distribución, que ya no hay donde vender discos, habrá que venderlos para internet, desearemos de todas formas en la librería para los días siguientes, y mira, ya quitarlo de en medio, disfrutarlo. Yo todavía no lo tuve en Telesmanes, llegó la semana pasada, pero yo todavía no lo vi, pero la gente del grupo que ya lo vio, dicen que quedó muy guapo y que merece mucho la pena el formato físico, aunque también te cuento que a partir del lunes va a estar también en formato digital. En todas las plataformas, lo que se presenta el sábado y el formato físico, que va a ser un vinilo y un disco libro, y después ya a partir del lunes en todas las plataformas digitales, 2 días más tarde, para poder disfrutar de lo que ¿Qué? Porque estamos hablando de 8 cantares
Preséntalos tú. Mira, ¿Cómo van a ser? ¿Cómo los escolliste? Sí, un poco explicar, porque una cosa sale el sábado y otro el lunes, un poco de diferencia por la gente que venga a la charra y lo pueda ver. Y después el lunes lo que va a salir en formato digital son los cantares, ¿eh? El libro para tenerlo hay que comprar la edición. Pues mira, son 8 cantares. Alguno dirá, joder, 10 años o 12 sin sacar un disco para que saquéis 8 cantares. Y algunos ya vienen conocidos. Sí, quiero decirte que yo siempre digo que, oye, después tenemos que pegarnos mucho en el local de ensayo para hacer un repertorio de 2:30. Si hacemos muchos cantares nuevos, malo. Bueno, vienen 4 cantares nuevos de paquete, que bueno, ya rodaron en algún concierto por los escenarios, porque bueno, a todos nos presta que ver cómo cae ante la gente. Vienen 4 cantares nuevos de paquete. Un con la colaboración de Pirri de Escuela de Odio, Aldebalu, que salió en formato videoclip, que ya salió como adelanto. Y después vienen otros 4 cantares que grabemos en 2019 por el 15 aniversario de Escama. Lo que pasa que nada más salieron en formato digital. Y dábamos un poco de rabia, aunque ahora entendemos que lo digital ya es lo que manda y nadie compra un disco físico, pero que dábamos un poco de rabia que quedaran ahí abandonados. Pero tampoco lo que podíamos hacer 6 años después, esos cantares que salieron en digital, que vinieran como tal en el disco. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues llamar a una serie de amigos para que cantaren, para que los cantares y el mismo cantar, bueno, volvieron a grabarse las guitarras, por ejemplo, para actualizar un poco el sonido, y después llamamos a Ramón de los Berrones, llamamos a David de Mala Reputación, llamamos a Humber de Misiva y llamamos a Raquel de Ochobre para que cantaren conmigo esos cantares, ¿no? Y la verdad es que, pensándolo en el local de ensayo, que decir, bueno, ¿a quién podemos meter en cada cantar? Veníanos a la cabeza estas 4 personas, empataron muy bien, como bueno, la parte de Pirri en el cantar nuevo, que también nos cuadraba muy bien para él. Y bueno, pues eso, son 8 cantares, 4 nuevos, 4 viejos actualizados, que yo creo que siguen una línea en lo letrístico bastante fiable, y que, bueno, yo creo que dentro del estilo de Escama, con la evolución de los años, yo creo que peguen muy bien los 8 cantares ahora al Escama, la red actual. Esto en cuantes a la música, pero como decimos, yo un disco libro, los textos te sienten también muy conocidos. Sí, queríamos hacer un libro, eso, contando un poco la historia de Escama de los 20 años, pero parecíanos un poco coñazo el ponernos a redactar en el 2003, en octubre, quedamos a ensayar el primer día y vino no sé quién y no sé cuánto, y en 2005 entramos en el estudio. Entonces dijimos, eso vamos a representarlo un poco de forma gráfica. Sobre todo Eduardo la guitarra tiene un archivo de recortes de prensa, de semelles que teníamos del grupo de entradas de conciertos, y eso vamos a ponerlo en el libro, aunque sea de una forma un poco desordenada, que son cargos un poco a Alfonso Zapico de ordenarlo y desordenarlo en el libro, y después en cuenta de contar nosotros la historia de Escama, que lo cuente xente más o menos cercano al grupo, que ellos pedimos una serie de textos que tampoco ellos dijimos de lo que tenían que falar, fala lo que quieras. Entonces, bueno, escríbese un elipe, porque evidentemente foi el nuestro la persona que nos asoleyó los discos nestos últimos años, que un pouco el binomio con Sergio Rodríguez, que lleva la parte musical de este disco y de todos de Escama. Mira, Sergio, podíamos haber pedido que escribiera y no lo pedimos. Bueno, grabáis con él. Sí, grabamos con él como siempre. Eso yo creo que va a ser impepinable de aquí hasta que dure Escama. Entonces escribe un elipe, escribe Xico Ariza de musicaasturiana.com, que además es una persona que, aunque lleve una generación de edad menor a la nuestra, a la mayoría del grupo, siempre estuvo muy cerca organizando muchos aquí conciertos, la semana pasada, precisamente. Muchas batallas y tal, y parecíanos que tenía que estar. Escribe evidentemente David Artime, el Roxu, que es periodista y es letrista de Escama, sí. en este disco todavía vienen letres de él, tenía que escribir. Bueno, el Roxu iba a ser el primer guitarrista de Escama, pero nunca aprendió a tocar la guitarra. Entonces, bueno, puede ser que yo es miembro fundador, pero nunca tocó con Escama. Y después escribe Natalia González, que es la gaitera de Ochobre, que es una de las responsables de Matadero 1, porque también queremos un poco espellar esos grupos que vinieron después de Escama, ¿no? Cómo ven a Escama. Y después queríamos otra serie de textos más curtios, y por no extender mucho, escogimos a 2 personas, que son los 2 únicos textos que no están en asturiano. Tan Nuno Feliz, que es el fotógrafo del Festival de la Máscara Ibérica de Lisboa, que fuimos a tocar allí 10 veces a
a Portugal y que lle un fan acérrime de Escama, y aparte de pedir semelles para el libro, pedimos un texto que está en portugués, y luego viene un texto en gallego de Gabriel, cantante de aquí de Ría, que lle una banda de Galicia con los que coincidimos bastantes veces y prestábamos también que escribiera, ¿no? Podría haber más textos, pero ya era un poco allargar esto y tampoco queríamos un peñazo de libro, queremos algo que se lea rápido, y bueno, son 30 y pocas páginas que yo creo que para una tarde en casa da, para estar entretenido. ¿Cuántos ejemplares vais a sacar de mano? De mano sáquense 300, porque ahora es muy difícil controlar. Claro, lo que te decía, va 12 años que no sacábamos un disco. Yo no sé el último lo que se vendió, pero del primero de la nuestra historia vendimos más de 1.500 copias. Ahora eso no se da. Entonces, como el vinilo también es un producto caro, quiero decirte, en principio esto vamos a sacarlo a 25 euros, pero los costes de una cosa y otra son casi 17, 18 euros, para que se dé cuenta la cosa. Entre los discos de promoción y tal, lo comió por lo servido. Entonces, de mano sacamos 300 copias, y bueno, si vemos que esto vende rápido y tapa escosase, bueno, pues con los plazos de fábrica y demás, yo creo que nos daría para poder hacer otra demanda de cara ya a la primavera y el verano, que son los conciertos, porque al final, donde vas a vender discos y los conciertos, aparte, ya te digo, que los dexemos en Matadero 1, que me imagino que habilitaremos algo de venta por internet, pero al final ya donde venden los conciertos, y los conciertos llegarán para la primavera, o sea que te encomines, no hay tanta prisa una vez que pase el afoguín de estas fechas que hay que regalar, porque una cosa está muy clara, tienes que comprar un disco para ti y otro para regalar. Sí, eso sí. Es muy claro. No te preocupes, que vamos a ir el sábado de esta semana, el 13 de aviento, a las 7 de la tarde, a la librería Matadero 1, en la Plaza de Riego, en Ubieu. Que mejor regalo que Mili Vanilli para sí, claro, claro, y firmado. Los que vayan, si alguien tiene algún interés en que firmemos los discos, para eso vamos a estar el sábado casi que todo el grupo. Creo que no podemos estar todos, pero bueno, vamos a estar allí la mayoría para contar batallines, y si alguien tiene especial interés en que firmemos para regalo, para consumo propio, y vamos a llevar rotuladores por si acaso. Oye, y es llamatible el cambio, estabas mencionándolo, y siempre que tenemos en este programa en Asturias al Día, gente del mundo de la música, ese cambio que se dio, bueno, ya llevamos unos cuantos años, pero sobremanera los últimos, en cuanto a lo que es sacar disco, en lo que es promocionar. Ahora van sacándose amigallines, sí. Los singles, machacando en redes sociales, sí. Casi que más que los medios convencionales como puede ser RTPA. Sí, la verdad es que esto cambió, ya te digo, en 2019, cuando sacamos esos 4 cantares, que los sacamos a más de 3 meses en 3 meses, ¿no? Llevándonos un poco por la fola de todo el mundo, que ahora saca singles que queden prácticamente nada más no digital, que aunque después lo metas después en un disco, casi todo se adelantó. Mira, mesmamente cuando estábamos grabando el videoclip de Aldebalu con Titi Muñoz, casi estábamos metiendo más prisa porque nos pasase los teasers, y decir, esa piecina de 10, 15 resumen. Segundos para anunciar en redes, que casi el videoclip en sí, ¿no? Porque hay que empezar a cebar y ser llamatible y este tipo de cosas. La verdad es que cambió totalmente. Consúmese música muy rápido, ¿no? Mira, estos días ahora despertábamos con la noticia de que morrió Robe Iniesta, sí. De Extremoduro, que ayer morrió Jorge de Ilegales. Todas esas canciones de esa generación que nos tocó de mozos, yo todavía acordábame viniendo que fui a ver Extremoduro en el 98 a Sisio. Esas canciones de esas bandes o de otros de esa década de los 90, los 80, esas canciones perduren, y parece ser que desde los últimos años ya oye que nos hacemos muy viejos y tal, pero joder, yo cuéstame quedar na cabeza con una canción de cualquier grupo actual, no sé si porque eso se consume muy rápido, porque si los medios de comunicación suenan 15 días y olvídase, o porque a veces lo que se siente también en radios musicales son música de aquella época, ¿no? Pero va todo muy rápido, ¿no? Y bueno, mesmamente, mira qué comparanza voy a hacer. Tú vas a ver una orquesta y no toquen un cantar entero. Estrofa, estribillo y cambien a otro cantar, como que va todo muy rápido, queremos consumir todo rápido, pero pásenos mesmamente na información que trabajamos de esto, la gente queda col titular y hay que subir, ni siquiera. Sí, a subir a redes sociales, más importante poner en Twitter o no sé qué el titular rápido de la noticia que entrar a clicar y leer desmenuzadamente lo que se cuenta, ¿no? Bueno, cambiaron los tiempos, imagino que para bien. Bueno, no depende, sé. No sé, sí.
Bueno, somos repugnantes, tiene que ser para mal, pero por eso, quiero somos decirte, repugnantes y cada vez más seguramente viejos. los nuestros padres dirían cuando nosotros llegamos a no sé qué, que ya era para mal también, ¿no? Entonces, bueno. Está claro. A ver, proyectos nuevos, porque, bueno, presentáis esto Sí. el sábado, muy trabajadores a la hora de grabar, no sois. Si te pregunto el disco próximo, haremos en 2050. Ahora déxenos descansar. Bueno, nosotros siempre, el proyecto de Escama siempre foi tocar e pasalo bien nos escenarios. E neso estamos, pues intentando planificar e lo del año que entra. La intención, ya te digo que en este grupo tomas un determin pela mañana e cambia pela tarde. La intención lle para la primavera facer entre comines un concierto, no de presentación, pero es un concierto donde, aparte de tocar todos los clásicos de Escama, suenen estos cantares y pueden venir la xente que colabore a cantar, y a partir de ahí, como siempre, el teléfono está abierto, que está en redes sociales, el teléfono de contacto de Escama, y si Xandro non está durmiendo, agárralo, y si no contesta, les llamáis, y donde nos llamen dir, y después, pues bueno, pues sí, pues habrá que ir poquillín a poco haciendo cantares nuevos, porque aunque la xente va a tenerlo a partir del sábado en formato físico y lunes en formato digital, pues los cantares lleven mezclados desde octubre del año pasado. O sea, los cantares lleven mucho tiempo por local de ensayo. Tú me dirás, pero no sé si el reblago ya para el público aún está ya un poquitín mayor. De Escama la Rede fue en 2011 cuando ganasteis el quinto premio al mejor cantado con Condenado. Por cierto, tocóme a mí presentavos en aquella ocasión. Quedó todo en casa. Sí. Coincidió que ganamos Condenado el premio Mejor Cantar, y a los 2 meses ganamos Mejor Disco Rock de los premios AMAS. Sí, es verdad, que fue todo muy seguido. Y mira, ahí pillónos una época complicada en Escama de poder organizamos por tenes familiares y laborales, pero acordámonos perfectamente porque además en esa época trabajaba con nosotros Pablo Colinas, que lo teníamos como furgonetero y como haciendo las veces de manager, y no sé a cuántos conciertos tuvimos que rechazar, pero hubo un par de años que llamaron muchísimo. Yo no te digo para vivir de esto, pero sí hubo ahí un momento que si llegamos a tener otra disponibilidad laboral y familiar, yo creo que a nivel estatal dábanos para dar un pasín, pero bueno, tocó así, pero sí fueron bueno, esos 2 años de muchas llamadas, de mucha repercusión, y a veces parecen que los premios son de consumo interno, que nos enteramos nada más los que los ganamos, y en ese caso esa combinación del premio Mejor Cantar y el disco AMAS vinonos muy bien, así que nada, a ver si para el año que viene presentamos algo al Mejor Cantar, y los AMAS están aquí a la vuelta de la esquina, llegamos en plazo, que sale antes de acabar el año, llegamos en plazo, así que a ver cómo nos va. Urilo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Compañero, por venir güey aquí. 20 años de Escama a la Rede. Vamos a sentir Escuela Asturiana y prestábame que lo presentaras tú. Pues mira, pues fue el primer adelanto que sacamos, que además coincidió con aquellas movilizaciones de la enseñanza pública asturiana, y la letra, dilo muy clara: Escuela Asturiana pública y de calidad. Fuego a la concertada, fuera los conciertos ya. No hay nada más que añadir que eso. 20 años de Escama a la Rede para acabar la segunda parte de Asturias al Día de esta jornada de miércoles. El gobierno de Asturias entama nandecha col Concello de la Gaita les xornais de la música tradicional asturiana, escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita. Cita que asunta a más de 260 personas entre ponentes, alumnos de escuelas, integrantes de bandas de gaita y solistas, que se desendolca muy cerca de donde tenemos los estudios centrales de RTPA, aquí en Sisión, en Yaboral, Ciudad de la Cultura, y en 2 sesiones. La primera ya se feció este lunes pasado, el día 8, la segunda y mañana, jueves 11 de aviento. Flavio Rodríguez Benito, presidente del Concello de la Gaita. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Rodrigo Joglar, el vicepresidente de esta entidad, el Concello de la Gaita. Buenos días. Buenos, Ignacio. Muchas gracias a los dos por estar güey aquí en Asturias al Día. Bueno, Pantamar, ¿qué tal la jornada del lunes? ¿Salió bien todo? Estamos muy contentos. Entamar unas jornadas de estas características con no mucho tiempo, que tuvimos corriendo detrás de ello
todas estas semanas atrás, pues conlleva, bueno, responsabilidades, ajustes de última hora, pero implicóse muy buena parte del sector, del colectivo de gaiteros sobremanera, y entonces con la respuesta de la xente que participa de forma activa y con mucha xente inscrito para participar en distintos meses de traballo, estamos bien contentos con Rodri, como foi. ahora dices, tú no, que va, yo quedé más mal a gusto. No, la verdad que bien. Y además, teniendo en cuenta también que eso, que ya era un día festivo de puente y bueno, todas pues un poco les dificultades que eso entraña también a nivel, por ejemplo, del encuentro de escuelas de música, esa muesa que se hizo, pues la verdad quedó muy guapo, muy variado, la asistencia, lo que dice Flavio, de xente muy bona, hubo de algunos de los eventos y de estos que va a haber este jueves que están llenos de entradas, o sea, de sold out, digamos, y la verdad que muy contentos y bueno, y como todo, y una primera edición, pues que habrá que ir, pues bueno, tomando notas de cosines, mejorando otras, pero la verdad que, vamos, yo creo que la valoración es muy positiva. Porque la idea es caltenelo, y hacerlo años vinientes. La nuestra idea es dar la murga, Nacio. La nuestra idea es que pues, el sector de la gaita y de la música de tradición oral en Asturias esté presente en la sociedad de hoy día, ¿no? Entonces, promover cites, encuentros donde atopanos, donde charrar, donde revisar, donde proponer, pues y el nuestro enfoto como Concello de la Gaita. Pois parece llamatible, Rodri, que se hiciera en 2 xornaes y tan separadas en el tiempo, una el lunes y otra mañana xueves. Eso fue un poco requerimientos de guión. Fue un poco también, al final, la entidad que promueve y que, vamos a decir, que firma y la Consellería y, bueno, la disponibilidad de los espacios, pues, y la que lleve muchas veces y, bueno, disponer del teatro de la llave oral, pues, no lleve tampoco una cosa... No hay cosa menor, que decía el otro, ¿no? Entonces hubo que adaptar un poquitín los tiempos a la disponibilidad de los espacios y todo eso. Bueno, conseguís aconsellar a xente moi conocido como Xoaco Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Evia, Santi Calella, José Manuel Tejedor, Luis Feito, tú mesmo, Flavio Rodríguez Benito, xente máis mozo como Diego Lobo, Luis Pola, Pablo Carrera, tú mesmo, Rodrigo Joglar, que me perdonen los que non cito, que hay muchos más, pero non é posible. La idea, como bien decías antes, Flavio, é xuntar. Eso é. Hay en fotos personales vinculados a la gaita, a la percusión tradicional, al baile, etcétera, etcétera, donde hay muchos años y trabajos muy de mérito, muy valoratibles. Pero también somos conscientes de que hay pocos espacios para el encuentro, para vernos, para repasar lo que estamos haciendo, para tener una idea de para dónde podemos ir con las cosas que heredamos y entonces parecenos que como asociación que agrupa a gaiteros, pues tenemos que favorecer este tipo de encuentros, ¿no? ¿Cómo vos lleváis? Porque los alderiques entre gaiteros, igual a ti no te tocó tanto, Rodri, pero de va unos cuantos años, bueno, fueron curiosos. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? A ver, ya lo que dice Flavio, ¿no? Cuando vienes de muchos años de no haber espacios de encuentro, pues y es lo normal. Sumado, o sea, hay un sector que está profesionalmente desde siempre muy precarizado, y eso ya es una cuestión a nivel, quien se quiere dedicar profesionalmente, no solo a la gaita, a la música en general, todos los oyentes, pero en concreto a la música tradicional, pues estás en unas condiciones de trabajo, de docencia, de tocar muy precarias siempre, y eso necesariamente lleva a la atomización, porque entonces, claro, cada uno se busca las castañas y tal, y algunas veces con más fortuna y a veces con menos, ¿no? Entonces, claro, venimos de muchos años de esas cuestiones que hay que revertir, y por eso el Concello de la Gaita nace como una asociación que pretende ser de base y horizontal, que xunte tanto a xente aficionado, a escolinos, a rapazos, a xente que sabera después al instrumento, a profesionales, a luthiers. La vocación con la que nace esa, precisamente para romper a lo mejor con otras dinámicas anteriores y favorecer, poner el foco más en todo lo positivo que se puede hacer a futures y como colectivo xuniu, que no en detalles más nimios que además vistos desde fuera muchas veces son, dicho coloquialmente, chorrais. En cuanto a la jornada de mañana, estás acabando de mencionar tú
luthiers, y decir, fabricantes, constructores, artesanos del instrumento en sí, entamáis ya a las 11 de la mañana la que va a ser la mesa 4, les otros 3 fueron ya el lunes pasado, la fabricación de les gaites anguaño presente y líneas de investigación. ¿Cambió mucho la cosa a poca ya? Cambió tanto la cosa como cambió la sociedad asturiana. Cuando agarrábamos la gaita a mediados de los años 80, la xente de la mi xeneración non había WhatsApp, non había malapenes grabadores. Pero llegó a haber algún día que non hubo WhatsApp. Parece que quiero pensar que sí. Entonces van camudando tanto les cosas como demanda la sociedad. Y las enseñanzas de la gaita, la fabricación de los instrumentos, etcétera, etcétera, van adecuándose a los tiempos en los que vivimos los asturianos, ¿no? Entonces, para estar presentes y para estar en el día a día, pues los fabricantes, los artesanos fueron respondiendo a esas demandas, ¿no? Entonces, abriéronse nuevas vías de producción desde los años 80 y ahora mismo pues estamos en una encrucijada bárbara para seguir proponiendo pasos nuevos, ¿no? Para dónde correr. Yo personalmente estoy pendiente de gaites de interior, por ejemplo, ¿no? A ver, eso es muy interesante. Hay un rapaz que va a participar de esa primera mesa de trabajo que me propuso el año pasado una gaita asturiana de cámara, ¿no? Esto quiere decir un instrumento que pueda interactuar con otro dentro de un espacio como este estudio de grabación, ¿no? Todos sabemos de la fuerza de la gaita y su condición de instrumento primordialmente de exterior, para tocar na calle, en un desfile, para el baile, etcétera, etcétera, pero sí que nos cuesta mucho trabajo dialogar con otros instrumentos dentro de un espacio cerrado, ¿no? Estas son las condiciones con las que nos topamos los gaiteros desde va 30 años, ¿no? Que quieres ensayar con un violín o con un acordeón, o con un clarinete, o con una flauta, ¿no? Vale, pues, porque non lle unha radio, ¿no? Non puedes vaciar el volumen ni nada de esto. Non parece. La gaita non tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues son propuestas de mucho interés que tenemos que atender y que tenemos que participar de ellas. Bueno, falábamos antes de Evia, la gaita MIDI aquella que electrónica que se puso inclusive de moda a finales de los 90, principios de los 2000. Estamos hablando de un paso tan grande o por lo menos tan llamatible como aquel, o ¿qué se espera de ello? Lo que pensamos es que necesitamos dar pasos con la sociedad. Como veníamos comentando, si Rodri, Xuacu, qué sé yo, Evia o Susana de la Cruz están tocando la gaita en un piso y conviven con otros con vecinos, tienen que tener la posibilidad de llevarse bien con ellos. La gaita suena mucho, tiene un volumen desaxerado, ¿no? Entonces, dar con instrumentos pensados desde aquí y que podamos hacer los nuestros, etcétera, etcétera, pues una de las vías de interés para nosotros, donde yo. ¿Qué pinta la gaita asturiana anguaño en mundo? Y dígolo porque la segunda de las actividades que tenéis mañana, ya en jornada de tarde, y una muestra concierto de intérpretes gaites del mundo, coordíneslo tú precisamente, Rodri, vais a traer xente de fuera de Asturias también, y es interesante a la hora de saber quién puede estar aquí. Sí, vamos a hacer también de tarde, bueno, hay una mesuca más que está en... Vale, no la tenía yo aquí apuntada, ver, es que debieseis mandar, o debieron mandar desde el Principado... Sí, puede ser que faltara a lo mejor alguna cosa. Vale, falta la de las 3:30. Sí. La de la... No, 12:30. Vale, sí. Fala si quieres primero de las 12:30. Falamos de las 12:30, sí. Sí. Bueno, pues ahí está esta mesa que intitulamos Gaiteres en Asturias, de la excepción al futuro de la gaita asturiana. Como sabemos, hay una brecha de género muy grande, como en tantas otras cosas, lamentablemente, en el mundo de la gaita. Y claro, fue también una cuestión pues dificultosa a la hora de plantear este xornais, ¿no? Y truxonos mucho trabajo por la cuestión de eso, pues a la hora de sentar y añadió a las dificultades de plazos a la hora de xuntar a xente un día concreto.
la poca xente a lo mellor que lamentablemente les poques mulleres que con les que pretendíamos a lo mellor contar para determinadas cuestiones, Andrea, pues, la tu hermana, y una de ellas. claro, hai xente pues que por cuestiones laborales non pode Claro. non pode estar o demás. Entonces, bueno, la cuestión é que queda una configuración, pues, lamentablemente, como vemos, pero que hay un reflexo de lo que vienen siendo los últimos 30 años en este sector y en tantos otros. Entonces, para nosotros y es muy importante y es preocupante el fecho, ese fecho, y queremos remediar lo posible siempre que programamos actividades y cosas, pues de ahí ese peso y tener una sensibilidad con esa cuestión. Sí es verdad que a veces en cuestiones más grandes pues ya más complicado. Por ejemplo, eso, no hay mujeres en la fabricación de gaites, no puede haber ahí una presencia, ¿no? Entonces contamos con Ketty García, que es una de las gaiteres de la tradición, pues que lleva pues una porra de años en la parte de la parella tradicional y filla también de familia de gaiteros y demás. Conchi Bernardo, que lle también de las poques mulleres que se dediquen a dar también clases y a dirigir bandes de gaites en Asturias, y Clara María Suárez, que lle la profesora del grado superior de gaita en Uvieu este curso. Y entonces, bueno, parecenos que lle fundamental que estos espacios vayan siendo reclamados y ocupados también, pero también somos conscientes de que a veces, pues, que limítanos la situación, la realidad. Sí, falando en concreto de la gaita, hay otros ámbitos de la música tradicional que claro, no hay así, ¿no? Les moces y les mulleres incorporáronse al mundo de la gaita mayoritariamente en la década de los 90. Entonces hay una realidad que vemos la presencia femenina en todas las escuelas, en todas las bandas, en todas las agrupaciones de moces y neñes y mulleres tocando, pero también hay una realidad que el paso hacia la profesionalización dase de forma muy menguada, muy llamativa, ¿no? Entonces sí que parecemos que este tipo de xornais son una oportunidad para tratar de dar respuesta a esa situación, ¿no? Por lo menos atendela con ciño. Bien, vamos a hablar después de lo de la xornada de por la tarde, pero quería tocar el tema porque el tema de la profesionalización. Sí. Y de los estudios, que lleváis sí. también muchos años sí. reclamándolo. Sí. Bueno, como sabéis, la gaita incorporóse muy tarde a los sistemas reglados de estudios. Iniciáronse los estudios de gaita en conservatorios, que son los que titulen a la xente en los estudios musicales en el curso 2006-2007, inicióse en el grado elemental y el grado profesional, y non foi hasta el año 2018 que se incorporaron los estudios al grado superior de la carta de especialidades que imparte el Conservatorio Superior de Asturias, Eduardo Martínez Torner, Nubieu, ¿no? Entonces contamos con malapenes un par de promociones, creo que son, con los dedos contados, podemos contar 3 rapazos titulados y otros tantos que están terminando estudios, ¿no? Entonces, como decía Rodri, un sector muy precario, el de la gaita, ¿no? Y sobremanera el de la educación. Entonces, son cosas más bien vocaciones personales que un pálpito que te dice yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Más que haya unos espacios generados donde poder llegar a ser profesional de este sector. Y eso en comparanza con lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y ahí enlazamos, si quieres, Rodri, con la xornada de tarde, con la mesa, con representantes que vienen de otros sitios con gaita. Sí, a ver, esta es una problemática que es común a muchas culturas gaiteres, no hay una cosa nada más nuestra. Lo que pasa es que hay lugares en los que pues en vez de ser 1 millón de habitantes pues son 4 o 5, entonces claro, a nivel estadístico y exponencial la cosa cambia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo tenemos el caso de Galicia, en el que les dos compañeros que son profesores en grado superior, Lorena y Xiana, pues son dos mujeres y excelentes profesores. Entonces, bueno, y en Escocia, más sitios. Tuvimos también aquí el lunes a la presidenta Maïna Dufag, presidenta de la Federación Bretona de Bandes de Gaites. Quiero decir, las cosas van cambiando y por fortuna son guión. Y bueno, lo que tenemos
este xueves tenemos una muesa tamén que queríamos facer pues de diferentes gaites de Europa, del mundo, bueno, en este caso de Europa, y contamos con dellos gaiteros como son José Manuel Tejedor, de aquí de Asturias, Fred Morrison, de Escocia, David Bellas, de Galicia, Jean-Pierre Van Hess, de Bélxica, y el grupo Zampoño Orquestra, de Italia, que é unha agrupación que fai adaptaciones de músicas de diferentes estilos y épocas a la zampoña y la cheramela, sus instrumentos tradicionales. Entonces vamos a hacer un percorrido que en este caso estaré guiando un poquillín yo por todos estos gaites y todas estas músicas tradicionales, pues un poquillín para dar una muesa, generar también un poco esos espacios de intercambio también que dende el Concello nos interesa, y sobre todo para la xente más mozo. El otro día tuvimos aquí en la Laboral a una montonera de neños y neños, pues que yo acuérdome cuando empezaba yo a tocar y Flavio acuérdase todos estos encuentros de escuelas de música que se facían nos primeros 2000 y demás, que para nosotros pues era una motivación muy grande para los escolinos pues ver ahí a xente pues eso, como Patrick Molar o Fred Morrison o no sé, Alberto Jambrina, que venían a impartir cursos y tal, y esas dinámicas pues queremos un poco fomentarles también, y la xente tiene que ver gaites de otros llaos, ver otros instrumentos, otros repertorios, y motivarse y que sirva de aliciente. ¿Qué vida tiene anguaño la gaita? Hubo, entre comines, para bien y para mal, una moda grandísima, un gaitero que vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo cuando se vendían discos, José Gelevia. ¿Cómo está la gaita asturiana anguaño, Flavio? Cada un valoramos esto de una manera diferente. Yo tengo compañeros que dicen que estamos muy mal. Yo no lo creo así. Yo arranqué a tocar la gaita al rollo del año 85, de 1985. Y todo lo que fuimos quien a caminar en estos 40 años, a mí parece más que vultable. Publicaciones discográficas relevantes, de una calidad muy notable, publicaciones de libros, manuales sobre el instrumento, extensión de los estudios en todo el medio, o sea, desde una escuelina de música tradicional en Castropol hasta el Conservatorio Superior de Asturias, y una presencia en la sociedad yo creo que también muy destacable. Y es raro que un acto relevante no tenga la participación de la gaita. Entonces, podemos hacer más y mejor las cosas, pero bueno, el enfoque nuestro es seguir ahí, ¿no? Seguir siendo necesarios en la sociedad actual asturiana. Y para eso, pues eso, tienen que entrar nenes desde pequeños a tocar, tienen que entrar nenos, tiene que ser un espacio también para un sector de la población como los jubilados crecientes, que ellos pueda apetecer pasar un rato en un espacio de cultura y con un ambiente guapo. Entonces, ¿podemos hacer más cosas? Sí, podemos hacerles mejor también, pero estamos enfocados en seguir trabajando. Rodri. Yo sí. Yo ahí soy un poco de los que decía Flavio, de los que piensan que está un poco peor, pero bueno, con matices, ¿no? Yo pienso que ahora, comentábamos lo el otro día, el foco hay que ponerlo, ahora digamos que estamos recogiendo los llamados los 30 años primeros, que fueron empezar desde el desierto a plantar un bosque, ¿no? Desde el desierto, por decirlo así. Y ahora toca semar para ver qué queremos tener los próximos 30 años. Entonces hay muchos retos, tanto para el sector como para la administración, que tiene que velar por eso, por este patrimonio cultural, y hay que pues eso, atacar a donde no se alcanzó. Hay que ver, hay que profesionalizar, a dar vías de profesionalización para los intérpretes que salgan formados en conservatorios. Hay que crear itinerarios formativos específicos para los docentes de música tradicional, non solo de gaita. La xente tiene que formarse pedagógicamente en cuestiones específicas. No podemos depender de que alguien haya fecho pues magisterio paralelamente o otras cuestiones. Debería de haber vías específicas planteadas para la formación, también para la lutería, que la situación pues ya bastante complicada, con muy pocos constructores de instrumentos, de ellos próximos a la jubilación. Y los constructores históricos muchos de ellos no están ya. Entonces,
podemos vernos paradóxicamente lo que dice Flavio, el barco viento en popa y non tener gaites con los que tocar porque no haya quien les faiga. Y eso puede pasar. Entonces tiene que haber formación para esas nuevas personas que se puedan interesar en la lutería, tiene que haber agrupaciones profesionales para dar cabida a esos gaiteros que salgan del conservatorio, y hay que enanchar los estudios a todos los niveles. Hay que llevar las escuelas de música tradicional, el acceso a escuelas de música tradicional a todos los concellos de Asturias, y hay que implantar los estudios de gaita y progresivamente de otros instrumentos tradicionales en todos los conservatorios de Asturias. Todos los grados elementales de gaita reclamamos que se implanten en los conservatorios, y fomentar mucho más y querer mucho más y cuidar mucho más, ¿no?, los estudios reglados, para que esto no sea flor de un día. Flavio, ¿qué más pedimos? O ya lo pidió todo Rodri. Estamos cerca de Navidades, hay que aprovechar. Más que pedir, yo creo que el asumir que si no nos ocupamos nosotros de las nuestras cosas, no va a venir nadie a ocuparse de ellas. Entonces pedimos que se cuiden las cosas, que se mimen las cosas, que somos nosotros los herederos de ellas, y que tenemos que velar con ciño por ellas. Bien, pues eso puede servir prácticamente de resumen a lo que ya esta conversación col Concello de la Gaita. Para acabar, si me prestaba, que presentaremos la última de las actividades que tenemos, que si está bien los papeles que mandó el Principado, y el concierto de clausura a cargo de la banda de gaites Yacín, con la presentación, la coordinación de Luis Pola, en representación de vosotros, del Concello de la Gaita. Rodrigo, Flavio, cualquiera de los dos, porque va a sonar ya, si podemos sentirlo ya, parte del disco de Resollo de la banda Gaites Yacín. Sí, este año está siendo el de presentación de este tercer trabajo, si no me equivoco, de la banda Gaites Yacín, y fa en un concierto como una propuesta como ya habitual en ella, en llena de invitados, de músicos y bailarines convidados para la puesta de llargo de este trabajo, y bueno, ameritaba en este caso lleven de ellos conciertos de presentación, y ameritaba convidarlos a este cierre de una manera pues pero guapa y interesante, y bueno, animamos a todo el mundo también que está tiempo, queden pocas localidades, nos comenten, pero está tiempo de sacar la entrada. ¿Y de acceso libre o sí, qué sí, pagar? Sí, todas las actividades son de acceso gratuito, previa reserva a través de la página de la Laboral, de Recrea, de la butaca, ¿no? Yacín é unha das bandas referentes nos últimos años na escena musical asturiana, e é unha oportunidade para velos en un gran teatro como é el Teatro de la Laboral. Bueno, pues esto y el Concello de la Gaita, y estos son las actividades que están entamando les xornais de la música tradicional asturiana, escuelas de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita. Entamaban el lunes, rematen mañana jueves. Flavio Rodríguez Benito, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Y Rodrigo Joglar, vicepresidente del Concello de la Gaita. Gracias también, y que salga todo per bien mañana. Gracias, Nacio. Y de esta manera, mezclando la gaita con los demás instrumentos para hacer este son cubano, con lo que está practicando Yacín últimamente, podemos verlos mañana en estos xornais. Rematamos el programa Asturias al Día en esta jornada de miércoles. Disfruten todo lo que puedan del día o todo lo que les deseen.